responderán todas sus preguntas al final y también los invitamos a especificar para qué panelista va cada pregunta. El chat estará habilitado para que puedan interactuar entre sí y también para que dejen sus comentarios. Al final del webinar, les recomendamos contestar un breve sondeo para medir la utilidad de la conferencia y también pues del tema. Les recordamos que este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia de Cisco Webex. Bueno, y sin más preámbulos, les presento a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy, a los speakers. Contamos con la participación de Marta Blanco, ella es Principal Business Consultant LATAM de Génesis. Marta, bienvenida. Y también con Juan Diego Astudillo. Juan Diego es experto en Customer Experience y comportamiento del consumidor en Ecuador. Entonces, muchísimas gracias también, Juan Diego. Gracias a ti, Para iniciar, me gustaría hacer un contexto general. Pues este 2020 ha sido un año donde la transformación digital se ha acelerado. En unos meses hemos visto la aceleración equivalente a un periodo de 10 años. Y los temores y factores de riesgo que se contemplan al momento de tomar decisiones de procesos y entornos digitales dejaron pues de ser un obstáculo. Vimos como el auge de las startups que nacieron digitales pues han continuado creciendo. Frente a esta nueva realidad, los usuarios, los consumidores y los clientes están solicitando la digitalización end-to-end de los procesos, exigiendo un alto ingrediente de empatía. Entonces, vemos que ya es momento de humanizar la experiencia digital. ¿Cuáles serán las empresas que lograrán mantener el ritmo variante actual y consolidar su sostenibilidad? Para eso, pues, tenemos a nuestros invitados. Entonces, quisiera iniciar preguntándole a Marta Blanco, desde su perspectiva profesional, ¿qué hemos aprendido de esta situación y cómo hemos afrontado en Latinoamérica la transformación digital? Pues muchísimas gracias, Amparo. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Para mí es un gusto esta invitación y compartir este espacio con ustedes. Primero que todo, pues hacer claridad que yo creo que en Latinoamérica, como en el mundo entero, continuamos aprendiendo. Esto sin lugar a dudas no ha llegado a su final, no tiende a normalizarse en el corto plazo. Y eso hace que digamos que la constante que tengamos que tener en nuestra mente siempre esté en torno a la flexibilidad. A flexibilizarnos, a saber que prácticamente el cambio es todos los días, en cualquier momento. Y por lo tanto yo como que resumiría en tema corporativo las principales enseñanzas en 3. La primera tiene que ver con que tenemos que ser obsesivos en medir lo que son las necesidades y la voz del cliente y del empleado. O sea, no solamente la voz del cliente final contratante, sino del empleado también. Porque sin lugar a dudas ese es el insumo que nosotros tenemos para poder actuar a tiempo y de manera realmente efectiva con relación a los cambios. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar que el diseño o diseñar la experiencia desde nosotros como organización hacia afuera, sin lugar a dudas, no da el mismo resultado que diseñar desde la misma experiencia del cliente o del empleado hacia nosotros. Entonces yo creo que esa es la primera conclusión, es ser obsesivos con todo lo que tiene que ver experiencia del cliente y empezar a entender que todos los clientes y colaboradores nuestros están enfocados en temas que tengan que ver y les va a gustar y se van a comprometer con empresas en donde encuentren que existe empatía y que existe realmente un vínculo más allá de simplemente el formalismo y empieza a haber un vínculo más emocional. El segundo aspecto, yo creo que y sobre todo hablando de Latinoamérica, es entender que el ahora es el futuro. O sea, las células de innovación, las células de transformación permanente, el realmente nosotros estar invirtiendo todos los días en el futuro es la única garantía que tenemos de poder permanecer en el tiempo. Muchas empresas, lastimosamente, en esta situación, digamos que se dejaron colgar ciertos meses o esperaron cierto tiempo antes de poder reaccionar
o creían que íbamos a volver a una antigua normalidad o que todo se iba a normalizar muy rápido y la consecuencia todos la conocemos. Entonces son empresas que lastimosamente incluso ya no existen o empresas que han tenido que recurrir a algún tipo de estrategia de todas formas de reorganización que pues nos ha dolido a todos en todos los países. Y el tercer punto que yo diría que apalanca precisamente el tema de experiencia y el tema de innovar y de pensar en el futuro todos los días, tiene que ver con perder el miedo o migrarse completamente a lo que tiene que ver estructuras o tecnologías flexibles que nos permitan escalar, nos permitan ser flexibles y toda esa escalabilidad en el tiempo, como tiene que ver la nube. Entonces, ¿cuáles son las empresas que realmente han reaccionado y lo han podido hacer a una velocidad interesante y que nos funciona y que les funciona para poder permanecer en el tiempo? Todas aquellas que han desaprendido, han vuelto a aprender y se han apalancado, tanto en aliados como en tecnología, que les permite escalar y mantenerse en el tiempo. Y eso, sin lugar a dudas, solamente se consigue con la nube. Considera que la adopción de la digitalización tiene mucho que ver con las generaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, sí, sin lugar a dudas, más que tenga que ver con las generaciones, es que nosotros, pues, en la evolución que llevamos, tenemos generaciones como son los millennials, como son los centennials, como van a ser los pandemias, o como les vayamos a poner en el tiempo, que son generaciones que no es que se hayan transformado digitalmente, son generaciones digitales, nacieron digitales. Eso es como hablar de una startup que nace digital. Si tú ya naces digital, digamos que es como tu ecosistema, es tu medio ambiente. Sin embargo, yo creo que esto nos ha enseñado, esta situación que estamos pasando, si le el lado supremamente positivo de la situación, es que lo que nos está pasando nos ha abierto una ventana de oportunidad que nosotros como organización y como compañía y como compañías estábamos buscando en el tiempo y era la transformación digital. Hoy ya personas y baby boomers y diferentes generaciones que antes pagaban los recibos de servicio público, por ejemplo, directamente en la banca, en algún localcito que pudieran acceder, ya todos sabemos cómo pagar un recibo por Internet. Entonces, mira cómo esto nos ha forzado a nosotros a entender, a adoptar y realmente apropiarnos de lo que es la transformación digital. Entonces ya la transformación digital no se trata de algo muy específico de un segmento. Yo creo que esta situación hizo que se rompiera. Entonces ya no se trata de que pueda llegar a un nicho, a una generación, a cierto grupo en específico, no. Por eso es tan importante, y por eso decía en intervención anterior, tan importante, tan obsesivos en escuchar al cliente, es porque de todas formas yo tengo que generar esas plataformas que yo vaya a generar, esos canales e interacciones que yo vaya a generar, que ahora van a ser digitales, pero que deben ser cercanas también al cliente. Entonces, tengo que ser lo suficientemente invisible para que el cliente obviamente esté satisfecho conmigo, pero tengo que brindar una experiencia memorable. Entonces, ¿cómo se hace eso realmente? Eso se logra en la medida en que tú diseñas en torno al cliente. Entonces quizás empieza a hacer diseño como que si tú eres una persona que solamente, hablemos del sector bancario, que solamente tienes una cuenta de ahorros, pues no te voy a reproducir en mi IBR, tanto en IBR por web o en IBR de voz. No te voy a reproducir menús que tengan que ver con tarjetas de crédito. Entonces, voy a empezar a personalizar y a hiperpersonalizar tu experiencia en torno al producto y las tendencias y comportamientos que tú tienes. Entonces te empiezas a volver una empresa realmente centrada en el cliente, una empresa empática y una empresa que está optimizando sus recursos en torno al cliente. Entonces ya no estás invirtiendo en exceso algo que el cliente no va a valorar, estás diseñando en torno a lo que el cliente necesita y yo creo que eso también va a venir muy marcado en lo que tú vas a tener como generación. Entonces, sí, sin lugar a dudas, un millennial
o un centennial, en este momento lo que más le interesa van a ser productos que tengan que ver no tanto con comprarse una casa o comprarse un carro, sino que cuando pueda volver a viajar quiere vivir esa experiencia o quiere seguirse educando de manera virtual o presencial. Entonces a ellos nos vamos a dirigir de cierta manera y junto con la voz que ellos nos transmitan empezamos a diseñar la experiencia. Claro que sí, está todo volcado hacia la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. Me gustaría saber, Juan Diego, para ti, ¿cuál es el papel que juega esta experiencia de la cual nos está hablando Marta en el nuevo entorno digital? Gracias, María Caro. Un honor compartir con ustedes. Gracias a quienes asisten. Un honor en particular compartir el panel con Marta. En este nuevo entorno digital, la experiencia del cliente es la estrella, es el protagonista de la obra, o mejor, es el único camino para sobrevivir. ¿Cuál es la circunstancia actual? La cuarentena arrancó el 19 de marzo de 2020 en Ecuador. Al día de hoy llevamos 216 días guardados viviendo de manera diferente, ya más relajados, pero nuestra vida ha cambiado, ¿no? Estamos trabajando, estudiando, entreteniéndonos y descansando desde casa. Estamos usando plataformas y herramientas digitales básicamente para todo. Hoy mismo estamos usando una plataforma digital para conversar. Y claro, ese cambio de vida ha provocado que la gente esté ansiosa, súper ácida, muy crítica, muy severa con las marcas que no han sintonizado esta realidad, con las marcas que no han sido empáticas, ¿sí? En medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, se ha producido una crisis económica y esto ha provocado que los consumidores sean mucho más prudentes con el gasto. Y esos consumidores mucho más prudentes con el gasto tienen un acceso a una información vasta. Ya no, el monopolio de la información no está en el poder de los poderosos. Ahora todo el mundo está a un clic en Google de encontrar o de arrancar su Safari de compra. Y la gente, sin duda, antes de comprar, averigua muy bien. Se asegura de haber cubierto todos los flancos de su Safari, ¿sí? Y en este entorno, sus relaciones sociales se han vuelto mucho más digitales. La gente está consumiendo mucho más tiempo en redes sociales y utilizando herramientas de mensajería. Y usan esas herramientas para compartir lo bien que les fue, pero sobre todo para comunicar a su círculo lo mal que les fue con algún producto o servicio. En consecuencia, una experiencia de cliente memorable es la única esperanza para ser sostenible como empresa. En la actualidad, todo se vuelve un commodity muy rápido. Y les invito a cuestionarnos, ¿qué tan diferente es una camiseta de una marca americana o europea de una camiseta del mismo algodón ecuatoriana? Los dos satisfacen la misma necesidad. ¿Qué tan diferente es una tarjeta de crédito de un banco de la tarjeta de crédito de otro banco? ¿Qué tan diferente es un servicio de medicina prepagada de una compañía del servicio de medicina prepagada de otra compañía? ¿Sí? Los productos están súper presionados, ¿no? Las buenas ideas se copian muy rápido, se imitan las iniciativas exitosas muy rápido, pero la esencia y la cultura de una empresa son casi imposibles de copiar, perdón. Entonces, la manera o cómo se siente el cliente al consumir nuestros productos y servicios es lo único que puede marcar la diferencia. La idea entonces es migrar de un estilo de vida en el que generamos productos y tratamos de distribuirlos muy bien y tratamos de vendérselo a todo el mundo, a estudiar los trabajos, dolores y ganancias que el cliente que hemos escogido tiene. Porque si aliviamos la ansiedad de la que hablé hace un minuto y le hacemos la vida más fácil, si le ahorramos tiempo, que es un recurso precioso y escaso para todos, porque ahora creo que todos estamos trabajando entre 12 y 14 horas al día. Si le generamos picos emotivos a ese cliente, sembrando recuerdos positivos de nuestra marca acá, pero sobre todo acá, en la jornada de consumo de nuestros productos o servicios, si reducimos los obstáculos que debe enfrentar para comprarnos o solicitar servicio, el cliente podría estar dispuesto a pagar un poco más. ¿Por qué? Porque percibe el valor que le agregamos.
el cliente estará más dispuesto a volver, renovar, recomprar. Pero sobre todo es súper importante recordar en esta nueva etapa súper digital que los clientes son personas, ¿sí? Son personas que utilizan plataformas y herramientas digitales en su vida diaria, pero tienen emociones, demandan sentirse relevantes, demandan empatía, demandan soluciones eficientes y rápidas. Esa es la realidad y las herramientas debemos usarlas para eso mismo, para darles un trato cálido, para vincularnos de manera emotiva, pero para resolver sus necesidades. Ellos se van a sentir mucho más felices y más vinculados con nuestra marca si nuestras soluciones son eficientes y convenientes. Claro que sí, Juan Diego. Dentro de todo este contexto que nos planteas y la importancia de humanizar la experiencia, tal como se llama el webinar, ¿cuál crees tú que es el primer factor, el principal factor que está afectando esa experiencia digital hoy en día? Hablamos de una experiencia digital y qué dicen algunos analistas al respecto, en particular un fabricante de un CRM de servicios que no voy a mencionar. Los principales motivos por los que un cliente cataloga como positiva una experiencia de cliente son estos. Esta es una encuesta que se hizo en 140 países a 45,000 empresas. ¿Sí? El 60% de los que respondieron dijeron que el top es resolver un problema rápidamente, es decir, la eficiencia, que el cliente encuentre alivio rápido es el principal driver. Luego, el 42% de las personas que respondieron dijeron que un soporte 7x24 en tiempo real es bien, bien importante. Y sobre todo si hablamos de canales digitales, de una experiencia digital, eso es crítico. La gente aspira a que un robot o una herramienta de inteligencia artificial responda siempre. En tercer lugar, hablaron de un personal amigable, conectado con las necesidades del cliente, ¿sí? Y los principales motivos para catalogar como negativo una experiencia de cliente fueron, en primer lugar, los largos tiempos de espera. En segundo lugar, sistemas automatizados que en lugar de hacer o construir una experiencia feliz, bloquean al cliente y le impiden escalar con un asesor humano. Eso le impacta al 43% de las personas. Y finalmente, como tercer factor adverso, repetir la información varias veces. En resumen, pienso yo que el factor más importante es la simplicidad, hacerle sencilla la vida al cliente, resolver sus problemas y hacerlo ágilmente. Para eso es necesario que las organizaciones identifiquen quién es su cliente, escuchen qué necesita, por qué les llama, por qué les contacta, que vayan descubriendo qué les gusta, qué no les gusta y escuchen la voz del cliente de manera masiva y para eso está la tecnología, para que descubran qué es lo que dice el cliente y cómo lo dice, porque es importante aprenderlo, ¿no? El segundo tema que es crítico es que el cliente es uno solo, ¿sí? El cliente quiere ser relevante para la organización y quiere relacionarse con proveedores o con socios que le valoren. Entonces, es un solo cliente con una sola conversación. Por eso la omnicanalidad es crítica, porque la marca tiene que entender la historia de la persona en su relación que ocurre en diferentes momentos del tiempo y a través de diferentes canales para ayudarle, para solucionar los problemas rápidamente. Y esto tiene que pasar sin burocracia, simplificando procesos, sin repetir informaciones, sin tener que contarle una historia a la persona que me atiende en el call center y otra historia a la persona que me vende. Y con calidez. Y también, evidentemente, tenemos que empoderar a quien lidia con el cliente de las herramientas que le hacen falta para poder resolver. En tercer lugar, está el tema de la conveniencia. La gente aspira a un servicio personalizado, pero en sus condiciones, en su propio terreno, en el canal que prefiere y a la hora que desea. Esto es lo que he visto hacer a las mejores empresas del Ecuador, a empresas de la industria financiera, a empresas de la industria de medicina prepagada. Procurar entender todo, no una muestra, todo lo que su cliente dice. Detectar los dolores que le afligen y reducir las fricciones que experimenta en su relación con la marca. También he visto que utilizan datos objetivos para conducir sus decisiones, pero siempre, como decía Marta, teniendo al cliente en el centro o en el norte de su brújula. Sí, están pensando estas organizaciones, las mejores del Ecuador, en cómo automatizar procesos para servir mejor, cómo conseguir que del autoservicio digital pasemos al servicio asistido
sin repetir, sin fricción, continuando una historia, cómo resolver más rápido. Pero resolver más rápido, ¿qué es lo que necesita el cliente, no? Y cómo utilizar los canales digitales para ofrecer un servicio más humano, usando herramientas de mensajería muy convenientes como WhatsApp, utilizando video y generando relaciones muy digitales, pero sobre todo humanas. Claro que sí, Juan Diego. Tú lo explicas muy bien, ¿no? El cliente en el centro, todo muy rápido, con una atención 24/7, con muchísima empatía. Y también tú tocaste una parte importante y es como todo eso que hay detrás, toda la transformación que tienen que hacer las compañías. Y por eso me gustaría preguntarle a Marta. Porque, digamos, es favorable que las compañías empiecen a desarrollar esa transformación y por qué es favorable hoy y por qué va a ser favorable también a futuro. Pues que, o sea, número uno, yo creo que empiecen, las que no empezaron ya, creo que digamos, no están presentes o están pasando por una situación que, como les decía al inicio, pues da mucho dolor, y sobre todo en Latinoamérica, donde existen tantas brechas que nosotros tenemos socialmente adquiridas de hace muchos años y de toda la vida, que no nos permita en este momento tampoco poder, sí, o sea, si hay un impacto en otras latitudes, imagínate lo que puede pasar en Latinoamérica. Y precisamente el fin de semana que estaba leyendo el reportaje de la BBC sobre la pandemia, yo ya decía, sí, eso es tal cual lo que está pasando en Latinoamérica. No estamos hablando solamente de lo que pasó con la pandemia, sino que la pandemia llega a un terreno, áreas, a un continente que de por sí ya tiene temas de desigualdad, tiene temas digamos, de pobreza o extrema pobreza, o temas de acceso a ciertos útiles que nosotros necesitamos para pasar este tipo de crisis. Entonces, las empresas que ya no están en el plan de transformarse se deben estar en este momento rediseñando, deben estar pensando en qué crear, porque hay miles de oportunidades, toda crisis saca sus oportunidades. Pero por eso te decía cuando hablábamos el primer punto de cuáles son los principales o los aprendizajes que deben quedar de esta situación. Y te tocaba el segundo punto, que tiene que ver en específico con que todos los días hay que transformarse. O sea, el tema no es ahorita la pandemia, mañana va a ser una situación diferente. La única constante efectivamente es el cambio. Entonces, esas células de transformación, esas células de innovación que nosotros en las organizaciones debemos tener, que durante mucho tiempo en Latinoamérica, no estoy diciendo todas las organizaciones, sino varias organizaciones las echábamos para adelante por temas de presupuesto o por temas de tenemos otras prioridades o cosas así, son en este momento el núcleo y el corazón para poder y que nos enseña que realmente deben ser una constante en el tiempo. Entonces, ¿es importante transformarse? Sí. ¿Es importante continuar transformándose? ¿Exista una crisis a la que yo tenga que reaccionar o no? También. Entonces, es el ir pasito a pasito, seguir botando el balón hacia adelante, como nosotros veníamos haciendo en la región, tanto en temas de experiencia como en temas de transformación digital, ya no es válido. O sea, nosotros hemos demostrado en este tiempo, en estos 9 meses, nosotros hemos demostrado que sí podemos hacerlo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando escucho empresas que son muy cuidadosas con temas de seguridad y de manejo de seguridad de la información y cosas así. Los proyectos que ellos habían esperado y habían dilatado hasta que tuvieran todos los aspectos de seguridad cubiertos, tuvieron que sacarlos. Y tuvieron que sacarlos y se logró sacar. Por supuesto, tuvieron que enfrentarse a temas de pronto de que les hubieran hackeado algún tipo de base de datos o cosas así, y tuvieron que actuar muy rápido. Pero sí se puede, o sea, sí se puede hacer, se pueden sacar productos mínimos viables en el tiempo que te ayuden a estar un paso adelante sin que esté completamente hecho, digámoslo así, o que esté totalmente cubierto. Entonces, sí es muy importante mostrar que nosotros en Latinoamérica tenemos en Colombia decimos esa garra
ese empuje, esa necesidad, o ese espíritu de querer salir adelante. Cuando Sí. lo haces de manera centrada en el cliente, donde permanentemente tienes de insumo al cliente, la voz del cliente, estamos hablando de tu cliente interno y tu cliente final, estás midiendo qué es lo que te están pidiendo cambiar y te permite a ti reaccionar de una manera más inteligente. Que por eso yo decía, si tú tienes ese insumo, no ahorita, ahorita tienes que redescubrir a tu cliente porque todos cambiamos como consumidores. Nosotros ya de pronto nos interesan más las experiencias y de pronto no tanto lujo. O sea, hay miles de cosas que cambiaron. Estamos otra vez en el cocún, aprendiendo otra vez lo que significa nuestro grupo cercano social, pero estamos aún más cerca de lo que teníamos antes de distanciamiento físico. Entonces, fíjate cómo hoy en día, y que tiende a seguir sucediendo, tenemos que estar más cerca que antes con distanciamiento social. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo se hace? Entonces empiezas a ver casos específicos como grandes marcas como Saks o como todas las empresas de tenis que hacen zapatos para correr y demás, que empiezan a generar todo este tipo de robótica, inteligencia, predictibilidad, todo lo que significa poder entender al cliente más allá de verlo, entender sus comportamientos y poder realmente hacer que está cerca sin estar cerca. Entonces creo que ese va a ser el futuro de la transformación digital. Es un futuro donde el end-to-end es digital, principio, fin es digital. No podemos decir que es que mi página web es divina, espectacular, maravillosa, le metí todo para que esa página web fuera divina y prácticamente los carritos de compras no terminan cerrándose o después tengo que devolver absolutamente todo porque el cliente ya no quiere esa compra o quiere la devolución de su dinero porque yo incumplí el resto de la cadena de valor. Entonces, aquí ya no se trata de partir cobijas, aquí se trata, como decía Juan Diego, de entender que el cliente es uno, su experiencia es única, su viaje, su journey es único. Y eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos en entender, cómo le hago el journey único, indiferentemente del canal de interacción que el cliente tenga en ese momento, y por supuesto entendiendo y hiperpersonalizando, como les decía, que su experiencia él sienta que yo la diseñé exclusivamente para él. Entonces esto aplica y no tiene nada que ver con sectores, aplica para cualquier sector, para el sector salud, para el sector retail, para el sector financiero, para el sector de consumo masivo, para todos aplica. Entonces, fíjate, y por eso hablábamos de empatía, de la importancia de empatía, entendiéndose empatía como cómo veo el mundo por medio de los ojos de otra persona. Entonces es algo que lo hemos dejado relegado mucho tiempo, nos encargamos de otras cosas un poco más materiales y al no poner indicadores duros y puros, porque la experiencia paga. Eso es lo importante de entender, la experiencia es la mejor inversión, no es un gasto. Entonces la experiencia, la empatía paga. Tengo que poner esos indicadores coherentes y empezar a medirlos para saber realmente que estoy haciendo las cosas bien. Juan Diego, me gustaría saber, pues Marta tocó un tema muy importante y es el tema de la seguridad. Quisiera que tú me cuentes cuáles otras razones tienen las empresas para no emprender el camino digital. O sea, cuáles son esos miedos y esos otros temores que tienen las compañías. Con las empresas con las que he tenido el honor de interactuar, que han sido muy, muy buenas, he percibido esto. En el Ecuador, tradicionalmente hemos procurado adoptar o seguir tendencias, no las generamos, ¿sí? Hay gente muy exitosa que adaptó a nuestras realidades ideas exitosas de otras latitudes, es decir, tropicalizaron soluciones que funcionaron en otro lado, que funcionaron en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa. No nos hemos anticipado a las megatendencias porque en general nos gusta mitigar al máximo los riesgos y creo que eso está bien, pero en esta nueva realidad, en las condiciones actuales, para poder sobrevivir, necesitamos innovar, necesitamos ejecutar iniciativas digitales y es necesario tomar riesgos.
Y claro, si tú hablas con un emprendedor a quien le ha costado 20 años de su vida construir un pequeño patrimonio pulmón, hablarle de riesgo le da miedo, le detiene, le hace reflexionar, le demora. En cambio están las personas que trajeron innovación de fuera y que viven en algo que algunas personas llaman un ecosistema, ¿sí? Son líderes y dejan de escuchar, ¿sí? Quienes han sido muy exitosos a veces se acomodan y dejan de cuestionarse. Y realmente en innovación es necesario estar dispuesto a fallar mucho. Tal vez el 95% de las veces, pero en cada intento aprender mucho o aprender todo de cada tropiezo. Ahora estoy viendo también a las mejores organizaciones del Ecuador planteando iniciativas sin miedo, planteando hipótesis y ejecutando pilotos para validarlas. Están tomando riesgos, claro, son acotados, son sensatos. Por eso son exitosos. Toman riesgos acotados, pero están espiritualmente listos para decir al final de una iniciativa que no funcionó, que pasemos a la siguiente iniciativa. Y lo están haciendo con un espíritu ágil. Dentro de centros de innovación en los que hablar de plazos de 2 meses suena a hablar de 20 años, son gente que tal vez no es necesariamente joven, pero sí tiene una mente dinámica. Lo están haciendo muy rápido y lo están haciendo muy bien. Y estas personas no tienen una actitud de pontífice, sino que tienen la mente abierta a las ideas, la mente abierta al éxito. Escuchan las ideas innovadoras de su equipo, no le apagan, no le reprimen, no le critican, no le juzgan, le escuchan, le motivan a su equipo para que las lluvias de ideas sean bien nutridas, que todos aporten, ¿no? Escuchan también las ideas de afuera. La humildad es crítica, la humildad es básica, porque hay que escuchar lo que todos nos dice, pero también hay que decidir. Y a quien más hay que escucharle es al cliente, hay que escucharle y registrar los motivos por los que está feliz, pero sobre todo hay que escucharle cuando está molesto. Porque el cliente que está molesto y nos da un feedback, nos está ayudando a resolver problemas y nos va a ayudar a mejorar. En resumidas cuentas, yo creo que ese miedo es el que nos ha detenido en el Ecuador y realmente vamos a tener que superarlo para sobrevivir y vamos a tener que matricularnos en una cultura en la que todos en la organización innovan, todos avanzan y las críticas se difieren, los cuestionamientos se hacen cuando las ideas están un poco más maduras. Esa es mi visión, estimada María Amparo. Gracias, Juan Diego. Bueno, ya estamos llegando hacia la mitad del webinar y me gustaría hacerles una pregunta a los dos antes de dar paso a las preguntas de nuestros asistentes, y es si pudieran proponer un proceso dentro de las compañías para continuar con la transformación digital, ¿cuál sería? Esta pregunta va para ti, Marta, y para ti, Juan Diego. Si les parece, pues que Marta intervenga primero y luego me contestas tú, Juan Diego. ¿Qué proceso yo propondría? Sin lugar a dudas, pues sí es importante tener en cuenta que la transformación digital es un involucramiento total de la organización. Es algo que hay que creer y hay que saber cómo se permea en todos los niveles de la organización. Estamos hablando desde el nivel directivo hasta la última persona de la organización. Y esa transformación digital también pasa por un tema, y por eso hablaba al inicio, de experiencia del empleado. Entonces, temas, por ejemplo, de cómo es la experiencia de él en este momento teletrabajando. Entonces, ¿cómo se siente él? ¿Qué tan involucrado? ¿Cómo consigo ese compromiso de hacia la organización sin estar físicamente y trabajando virtualmente? Entonces, todos esos aspectos, el creer en la transformación digital, el trabajar en equipo hacia la transformación digital, el entender cuáles son los momentos de dolor y transformarlos en realmente un momento de verdad que podamos tener como organizaciones del éxito de la transformación digital. No se trata todo de ponerlo en una sola bolsa y decir, listo, ¿por dónde empezamos? Empecemos a transformar.
Empecemos a todo transformarlo digitalmente porque se ha malentendido, se ha malinterpretado que la transformación digital significa digitalización y no es. La transformación digital tiene muchísimo fondo y trabaja muchísimo con lo que tiene que ver el ágil y el diseño. Y por eso existen metodologías que hablan al respecto. Cuando uno habla de metodologías agile o de design thinking, o incluso se habla de metodologías un poco más especializadas hacia cierto tipo de áreas como tienen que ver el Scrum y demás, todas están diseñadas para hacer que las cosas pasen de una manera ordenada. Entonces, lo primero es tener en cuenta qué es lo que está pidiendo el cliente, qué es lo que le urge al cliente. Entonces, en específico, si hablamos, por ejemplo, del sector de salud, ok, el cliente, el paciente, en este momento su experiencia es que pudiera recurrir a consultar sus temas, no, digamos, del común, que no fueran pandemia, de manera de telemedicina o de manera virtual, que la plataforma le arrojara inmediatamente cuál es la fórmula que necesita y demás. No en vano, en Japón se están invirtiendo $100 millones en hospitales completamente hechos a base de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces es cuando tú dices, hay cosas que tú puedes, que son tan recurrentes, que tú puedes pensar en automatizarlas y en transformarlas inmediatos, y no lo has hecho porque estás tarde. O sea, temas, o vámonos a otro sector, la banca, consultar el saldo, que me envíe mi estado de cuenta y demás, eso ya no necesitaría que yo pase por un asesor ni que tenga que luchar mucho para poderlo lograr. Entonces es cuestión simplemente como de abrir la mente, utilizar metodologías para creer que se puede hacer y tener realmente un nivel de gobernanza dentro de la organización que te permita hacer que las cosas pasen. Entonces no se trata de todo el mundo atacando lo mismo, no se trata de trabajar como silos dentro de las áreas, sino que cuando hablamos precisamente de humanizar la experiencia, es que todo tiene que estar engranado. El objetivo principal es la experiencia. Entonces no se trata de que yo tenga que correr a automatizar o a digitalizar un proceso, se trata de hacer todo lógicamente centrado en el cliente. Entonces yo diría que lo principal es con la gobernanza, es contar metodológicamente con aliados íntegros y que tengan una flexibilidad y una dimensión grande que me permita a mí no solamente pasar esta situación, sino sostener esa escalabilidad en el tiempo. Muchas gracias, Marta. Juan Diego, para ti, ¿cuál sería ese proceso dentro de las compañías para continuar con la transformación digital? Si es que la organización puede escoger, que no siempre es así, yo le propondría, lo natural para mí es que transformen digitalmente sus procesos de servicio al cliente, que arranquen por ahí. Es mucho más fácil conservar un cliente existente que ganar uno nuevo. Y es bien conveniente escuchar lo que nos dicen. Y yo lo que propondría es que incorporen herramientas de autoservicio digital con inteligencia artificial. Hay compañías con las que me he relacionado que lo están haciendo de una manera súper innovadora, porque han identificado los dolores más relevantes de sus clientes y los quieren aliviar muy rápido, muy ágil y en esquema 7x24, es decir, cuando el cliente lo necesite, ¿sí? Pero también es bien importante que esa experiencia se orqueste de una manera consistente con el servicio asistido por un equipo de servicio al cliente, ¿no? Garantizando una conversación fluida, dejando para la organización una visión única del cliente. No importa si el contacto es en el front o el problema se resuelve en la operación, en el back, el cliente es uno solo y toda la historia de su conversación está ahí, desde el autoservicio pasando por el servicio asistido. Eso es lo que he visto hacer o en el camino que están las mejores organizaciones del Ecuador. Y claro, si trabajan con el servicio a sus clientes y registran no una muestra, sino todo lo que el cliente les dice en canales digitales y aprenden cómo lo dicen, podrán utilizar herramientas de analítica y Big Data para mejorar cada vez más. En cada iteración, en cada iniciativa, van a poder ser cada vez más empáticos y van a poder afinar su autoservicio y afinar su esquema de servicio asistido por recursos humanos, ¿no? Por personas, por agentes o asesores. Y
Claro, con esa data registrada, y eso es algo bien complicado en nuestro país, no hemos estado acostumbrados a dejar rastro, no hemos estado acostumbrados a cultivar esa data para usarla, y los líderes sí lo saben hacer muy bien. Con esa data, construir modelos multivariables que en un futuro no distante les ayuden a predecir cuando un cliente está próximo a abandonarles o cuando un cliente está en el estado, en punto caramelo, listo para venderle, o cuando conviene cobrarle. Esto es lo que yo le propondría a una organización, transformar digitalmente sus esquemas de servicio al cliente, sus procesos, incorporando herramientas de autoservicio digital, vinculándolas con el servicio asistido y generando un rastro valioso que les ayude a mejorar de manera continua usando analítica, Big Data y construyendo modelos multivariables para poder predecir qué puede pasar con el cliente. Claro. Marta y Juan Diego, pues muchas gracias por todo este contexto que nos han hecho de la importancia de la experiencia del cliente como parte de esa humanización, no solo del cliente externo, sino también del cliente interno. Vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede humanizar la experiencia del consumidor exitosamente sin perder la automatización de los procesos? No sé quién. Si me permiten, la tomo yo Sí. para empezar. Pues definitivamente la automatización de los procesos es el rey de la experiencia. ¿Sí? La experiencia memorable se hace verbo cuando el proceso está bien automatizado, pero el foco o el eje, el centro de gravedad, no va a ser ganar plata para la empresa, sino generarle alivio, generarle solución, generarle un pico emotivo al cliente, porque si lo hago de esa manera, el cliente va a tener menos esfuerzo para comprarme, va a tener menos esfuerzo para recibir servicio y va a ser más leal. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, hay que justamente automatizar más. Es decir, la respuesta para generar experiencias memorables es la digitalización con herramientas tecnológicas. Gracias. Marta, no sé si tú quieras responder a esa pregunta o pasamos a la siguiente. Sí, yo creo que hay algo que sin lugar a dudas se vuelve un poco irónico y es durante muchísimos años y muchísimo tiempo nosotros intentamos robotizar a los humanos. Entonces, seguir el guión, tienes que seguir este proceso, no te puedes salir de ahí. Y empezamos a coartar esa sensibilidad y esa originalidad y esa intuición que de por sí podemos como humanos cuando realmente tenemos, volvemos a lo mismo, una empatía hacia tratar de solucionar a los demás. Entonces, es irónico porque tratamos de robotizar a los humanos y ahora estamos tratando de humanizar a los robots. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y complementando un poco lo que dice Juan Diego, la ventaja que yo veo de la robótica o de lo que tiene que ver los bots o la inteligencia artificial o el manejo de Big Data hoy en día es que estábamos tan conscientes que lo que queríamos era generar una experiencia tan auténtica que no buscamos robotizarlos, entonces lo que buscamos fue humanizarlos. Entonces, caso específico, y pues obviamente estamos hablando de empresas que nacieron digitales y que trabajan solamente en torno a una experiencia digital. Caso específico y de conocimiento mundial, el tema de Amazon funciona así. Entonces funciona todo lo que ellos hacen está en torno a cómo mejorar y cómo hacer que tanto el Small Data como el Big Data que ellos manejan pueda obtener el mayor insumo del cliente para disminuir su esfuerzo y aumentar su satisfacción y enganche con la compañía. Entonces, ellos lo que están haciendo es permanentemente monitoreando cuál es tu expectativa, qué te gusta, cuáles son aquellas cosas que están metiendo en las entrañas de tus gustos, y no solamente de los tuyos, sino de los de tu entorno cercano y familiar. Entonces te están dando ese arquetipo, te están montando el arquetipo, ese buyer persona, ese user persona, que es tan importante conocer para poder dirigir como tal el producto y servicio. Entonces fíjate que realmente
Realmente, como dice Juan Diego, lo es todo. O sea, en este momento cualquier tema que tenga que ver con bot, inteligencia artificial y demás, trae un ingrediente humano que nosotros estamos necesitando que nos recuerden cómo era. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta, es ¿cómo cambiará la experiencia de consumo en la pospandemia? ¿Quién responde primero? Como tú quieras, Juan Diego. Dele usted, doctora Marta, por favor. Muchas gracias. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que por más de que nosotros, digamos, estemos, o hay muchas empresas que se resisten a creer que algo similar a la normalidad no pueda volver, la normalidad que conocíamos, no tiene que regresar. Una cuestión es querer y otra cuestión es que realmente todo se confabule para que eso pueda suceder. Ejemplo, aerolíneas. Yo como tal puedo llegar a decir, ojalá exista ya la vacuna para que todo el mundo viaje y para que entonces esto otra vez vuelva a ser la maravilla y para que entonces yo otra vez pueda reactivar como tal la industria. Hay que entender que yo dependo del consumidor final, de ese viajero. Y si ese viajero, por ejemplo, sus viajes de negocio y que lo aprovechaba para leisure, para disfrutar también sus vacaciones cuando viajaba de negocio, si ellos ya van a estar trabajando virtualmente y han podido dar resultados virtualmente, ¿por qué voy a hacer otra vez que viaje? Entonces todo se tiene que confabular en torno. No es cuestión de que la aerolínea tenga la vacuna y ya pueda abrir sus puertas. Se trata que aquellas industrias, en un porcentaje tan importante como por encima del 40%, que significa el viaje de negocios, aquellas empresas que a veces mandaban a sus ejecutivos a viajar, ¿cuáles de ellas lo van a volver a hacer y cuáles no? Y aparte de eso, ¿cuáles de aquellos colaboradores que yo tengo en la empresa en este momento van a poner un bonus malo si yo ofrezco teletrabajo o no? ¿Cuáles de aquellos colaboradores van a estar dispuestos a viajar y cuáles no? No solamente por temas de salud pública, sino por temas, por ejemplo, decidí que mis hijos estudiaran desde la casa. Entonces ahora el homeschooling es número uno. Entonces, si están estudiando desde la casa, yo necesito estar en la casa. Entonces, miren cómo son tantos factores los que hay que para mí, a pesar de que no tengo una bola de cristal, no estoy jugando un juego de adivinación, no, sino de leer lo que dicen los especialistas en las diferentes industrias. Y por eso el tema de transformación digital es tan álgido y tan importante y es el pan de todos los días, es que nosotros vamos a tener que manejar mínimamente transformación digital como paralelo a una posible nueva vinculación personal, o sea, al uno a uno personal. Mínimamente, tengo que manejar esa segunda opción. Las escuelas, los colegios ya tienen que tener educación virtual, tienen que tener plataformas de educación virtual, porque viven de ese público, de ese consumidor. Entonces, si los papás no los quieren mandar al colegio, tienen que ellos poder brindar ese servicio sin necesidad de que sea presencial. Entonces, claro, las plataformas de e-commerce, por ejemplo, o volvamos al mismo ejemplo que les ponía antes, Sara porque cierra 1000 puntos presenciales en el mundo. No lo cerró porque es que voy a borrar esta plática mientras que vuelvo a la normalidad, después los vuelvo a montar. No, lo cerró porque sabe que su futuro y cómo se visualizan ellos como negocio en el futuro, está en torno a un consumo que ya están teniendo por medio de sus plataformas. Entonces yo creo que el futuro es ese, el entender que el consumidor cambió, que sus prioridades cambiaron, que toca volverlo a conocer, que toca volver a saber cuáles son sus expectativas, ya no asumir que son los mismos. Toca volver a conocer, saber, por ejemplo, el contactless, el que pueda pagar sin contacto, el que pueda entregarle un producto sin contacto. Todo ese tipo de cosas es algo que ya hace parte nuevamente de lo que nosotros teníamos, que antes nosotros no le veíamos ningún tema. Entonces yo creo que es volver a conocer al consumidor, entender cuáles fueron los factores que cambiaron y bien, volver a diseñar su journey en torno a satisfacer esas necesidades y sobre todo tener como corazón y foco, tanto el empleado y lo que tiene que ver la transformación y digital de su experiencia.
Muchas gracias, Marta. No sé si Juan Diego iba a agregar algo. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el tema? ¿Qué dijo Charles Darwin hace años, no? No sobrevive la especie más fuerte, no sobrevive la especie más inteligente, sobrevive la especie que se adapta. Y nosotros en el Ecuador tenemos que ser la especie que se adapta. El entorno cambió, sí cambió un montón, pero nos ha dejado lecciones muy, muy importantes. Y con estos limones que nos ha puesto la vida en este momento tenemos que hacer nuestra limonada. Eh, Marta hablaba de que, de por qué viajar tanto si puedo hacer las cosas de manera virtual. Y creo que ese es un tema interesante, ¿no? O sea, hay que, creo, cosechar lo mejor de lo que nos ha pasado. Yo pienso que lo mejor que nos ha pasado es esta aceleración en la digitalización, esta urgencia por conectarnos con el cliente, por entenderle de nuevo, por descubrirle de nuevo, porque está viviendo otra realidad y tenemos que adaptarnos a ese cliente que está adaptándose a un nuevo entorno y luego construir servicios y productos que solucionen sus problemas, ¿no? Alrededor de él. Y aprovechar esa inercia, aprovechar ese customer centricity, ese foco que muchas empresas están teniendo en el cliente para seguir mejorando. Y claro, desinhibirnos, dejar de esperar por la innovación desde afuera y empezar a mirar a nuestros clientes sus necesidades y empezar a trabajar sin miedo, apostándole, arriesgándose en el Ecuador, porque seguramente nuestras soluciones también le pueden beneficiar a clientes de otras geografías. Seguramente podemos luego descubrir cosas que nos hagan ver que las fronteras están en la cabeza, que podemos escalar a mercados mucho más grandes, a mercados cercanos, como la propia Colombia de Marta, el Perú, pero también a Europa, a todo el mundo, ¿no? Que nuestro mercado es del planeta. Ese es el comentario que quería hacer. Claro que sí, Juan Diego, las barreras geográficas están desapareciendo, digamos, en este sentido. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría pedirle a los asistentes que por favor nos colaboren respondiendo un sondeo de satisfacción que aparecerá en estos momentos en sus pantallas. Y bueno, acá voy a continuar con la siguiente pregunta que teníamos por acá en nuestro chat. Dice, si muchas empresas aún no disponen de Big Data, ¿cómo escuchar la voz masiva del cliente para dar una respuesta rápida y ágil? Si me permiten, empiezo yo. Pues yo diría, no empiecen con el Big Data, empiecen con el Small Data. Si existen herramientas de analítica de interacciones que permiten convertir todas las conversaciones del cliente, todas las conversaciones telefónicas a datos y a partir de ahí empezar a validar hipótesis. Eso es perfectamente viable y hay que apostarle, ¿no? Hay organizaciones que lo están haciendo. Eventualmente todavía no tengamos Big Data, pero sin duda hablamos con el cliente, sin duda conversamos con el cliente y esa información se debe utilizar. Totalmente de acuerdo con Juan Diego. El tema de escuchar al cliente, cualquier programa de voz del cliente no se basa en Big Data o Small Data o cómo yo ejecuto el poder obtener esa información, digámoslo así, no es el medio. Es el programa como tal, su usabilidad y qué busco con ese programa. Entonces, un programa de voz del cliente que no vaya a tener algún tipo de consecuencia, alguna acción, digamos que es inútil. E incluso no solamente es inútil, sino que para el cliente como tal empieza a perder credibilidad sobre la organización. La voz del cliente es para nosotros, es la oportunidad de nosotros saber en dónde necesitamos mejorar y de qué manera, pero sobre todo poder accionar en ese momento. No es, la paso en una presentación y a ver quién la lee y no hago nada, absolutamente nada con esa información. Es para hacer que las cosas pasen y para hacer que las cosas pasen de manera inteligente, para hacer que las cosas pasen con el objetivo realmente de poder permanecer en el tiempo y que ese cliente permanezca con la organización. Entonces es más una filosofía, es una cultura, es un programa,
El medio, cómo se realice, es otro tipo, o de qué manera voy a extraer esa información, digamos que es otro tema. Pero se puede hacer perfectamente y lo importante es creer que es importante y que esa información me va a servir para accionar las cosas que tengo que hacer. Creo que en esta misma línea estoy leyendo aquí otra pregunta en nuestro chat. Yo creo que ya será la última porque nos quedan como 5 minutitos. Y es, ¿qué soluciones tecnológicas debo considerar en la transformación digital desde el punto de vista de la experiencia del cliente? Entonces, Toma, digo. Gracias, Marta. A ver, yo creo que uno necesita, sin duda, una herramienta, un sistema de vínculo, un sistema de engage, que le permita a la organización manejar eventos de tiempo real en el canal que el cliente escoja para conversar con la marca y poner al cliente en contacto con el recurso dentro de la organización, aplicando una regla de negocio que sea necesaria para resolverle rápido al cliente. Ese es un sistema de engage, un orquestador omnicanal conversacional, ¿sí? Pero sin duda, también hace falta un sistema de registros, un CRM de generación de demanda que maneje el proceso comercial y un CRM de servicios, porque esos procesos hay que automatizarlos alrededor del cliente. Hay que entender en qué canales está el cliente para generar leads. Hay que manejar, automatizar un proceso comercial en varias etapas, en un pipe, y luego hay que amarse con el cliente. Hay que automatizar esos procesos de servicio de extremo a extremo, en el front y en el back. Eso es un CRM, ¿sí? Y también necesitamos una herramienta que nos permita cultivar insights, que nos permita cosechar insights, que las otras herramientas le generen data y esta solución, este sistema de insights, permita hacer analítica, permita hacer BI, permita descubrir cómo se relacionan las cosas entre sí, hacer análisis multidimensionales e ir afinando la estrategia, ir ajustando tuercas con el paso del tiempo. Totalmente de acuerdo también, Juan Diego. Yo creo que más que los canales o las herramientas es entender que nosotros debemos y en ejecución todo aquello que representa una interacción real por parte del cliente. Entonces pensar, por ejemplo, que las redes sociales no tienen impacto, tienen el impacto que tienen que tener, y dependiendo de la red social necesitamos activarla o no activarla, pero sí es importante entender que hay una muy buena parte de interacción en redes sociales que necesito involucrar dentro de mi ecosistema. Y cuando Juan Diego habla de este tema de orquestar esa experiencia, que existe un cerebro, que eso es lo que cuando uno habla de unicanalidad es eso, es un cerebro único, no diferentes cerebritos actuando por aparte, sino un cerebro único, es poder meter redes, meter WhatsApp, meter todos los canales que son reales, o sea, son los que nosotros interactuamos en todos los momentos. El IBR, nosotros interactuamos en todos los momentos, lo que estamos pidiendo es que sea más fácil y con menor esfuerzo. Bots, nosotros actuamos con bots todo el tiempo, nosotros actuamos con máquinas todo el tiempo. Entonces, si esa es la realidad, ese es mi entorno, ese es mi ecosistema, necesito meterme en esta orquestación y conseguir, eso sí, que sea un aliado responsable y sistemas de vanguardia que me permitan realmente lograr que sea escalable. Por eso decía que si mañana sale otro tipo de solución que es de realidad virtual, yo la pueda meter en este ecosistema y no que me quede atado a una obsolescencia dada por el mismo desarrollo y la misma innovación. Claro que sí. Bueno, pues Marta, Juan Diego, muchísimas gracias por compartir su conocimiento en este importante webinar. Les recomendamos a los asistentes que respondan el sondeo de satisfacción que aparece en sus pantallas. También agradecemos a Génesis por haber hecho posible este espacio y a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ha sido un gusto, ¿no? Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.